Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico. En este 4 de abril del 2017 tendremos dos entrevistas el día de hoy a Andrés Ortiz, analista político, quien estará en los estudios de la ciudad de Guayaquil, y luego estaremos con Miguel Carvajal, asambleísta electo, para hablar de estos resultados electorales, de lo que estamos viviendo en este momento y cómo se proyectan los próximos 4 años de gobierno. Comienzo con Andrés Ortiz, quien ya se encuentra en Guayaquil. Andrés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Pensamiento Crítico. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la gentil invitación. Un gusto siempre estar acá. Gracias. Bueno, hagamos una evaluación de los resultados electorales el domingo 2 de abril. ¿Cuál es la evaluación que tú haces en relación a lo que pasó ese día? Y luego entraremos a desbrozar cuáles son las previsiones para los próximos 4 años. Andrés Ortiz. Pienso que pasó exactamente lo mismo que pasó en la primera vuelta. Errores en las encuestas, errores en los exit poll, que llevan desgraciadamente a una situación de incertidumbre, diría, porque debemos recordar que en la primera vuelta habían encuestadoras que ponían a unos candidatos encima de otros, a otros que no tenían la más mínima opción, y acá pasó lo mismo, ¿no? Pese a que era mucho más sencillo, digo yo, cuando ya son dos candidatos, y resulta que efectivamente ambas exit poll que se exhibieron por cada uno de los candidatos estuvieron radicalmente equivocados. Y luego Participación Ciudadana sale a decir que hay un empate técnico, más allá de que el CNE ya, pues yo entendería que el día de hoy va a proclamar resultados. Entiendo que hasta ayer andaba en el 99%, pienso que hoy día, al salvo alguna acta rezagada, ya debería haber proclamación oficial de resultados. La diferencia es corta, son un poco más de 200.000 votos. No es ajeno a la historia republicana, en el caso de Borja Febres Cordero, en otras, de Febres Cordero Borja, perdón, en el caso también de Álvaro Novoa con Maguad. Es decir, la distancia de 2-3 puntos porcentuales, creo que es la tercera o cuarta ocasión que sucede en los últimos años luego de la dictadura. Entonces, no es un resultado ajeno a la historia republicana, pero lamentando ciertamente estas inconsistencias que son, como las puso incluso el presidente Correa en su Twitter, demasiado exageradas. Es decir, no puede ser que haya tanta distancia entre uno y eso en el plano particular me causa molestia, porque se generan falsas expectativas a la ciudadanía, y me parece que los ecuatorianos nos merecemos un poco más de seriedad en este capítulo. Y en eso concuerdo contigo, es mucha diferencia entre un resultado de un exit poll y otro. Por eso lo dije en el día de la transmisión, que sí es importante que se haga una auditoría a las encuestadoras, porque una diferencia en ese sentido deja mucho que desear, porque además puede tener o hubiera podido tener un impacto en la tranquilidad y en la paz ciudadana. Es decir, y con eso no se juega, Andrés. Completamente de acuerdo, y efectivamente yo me encantaría a mí, pese a que soy abogado, entender un poco la metodología, porque quien pone un poco el cascabel al gato aquí es tanto el conteo rápido de la SPOL como Participación Ciudadana, que al fin y al cabo determinan que ambas exit poll estaban mal. Es decir, por cualquier lado, ambos exit poll, uno menos que otro, creo que el de perfiles de opinión un poco más cercano a la realidad de los hechos, porque con el +/-2 pues se ajustaba bastante al resultado, pero incluso hubo un error de más del error del más-menos. Pero efectivamente pienso que en esto debe haber, y ya teníamos la experiencia de la primera vuelta. O sea, esto no es que que nos cae de sorpresa y no, oh, qué barbaridad, todo. Acuérdense que hubo este problema también en la primera vuelta y a lo largo de las encuestas en la primera vuelta. Entonces sí creo que el país se merece ya un salto exponencial en este tipo de cosas, porque no nos merecemos este tipo de situaciones. Pero si comparamos los distintos resultados, a ver, de los datos oficiales, del conteo rápido de Participación Ciudadana y del conteo rápido de la Escuela Politécnica Nacional, los dos conteos rápidos más el exit poll de perfiles de opinión, y lo comparamos con los resultados oficiales, todos lo ponen a Lenín Moreno primero, con la diferencia pues que están estableciendo ellos. En el más-menos me refiero a lo que es el conteo rápido y el exit poll con el margen de error, pero todos coinciden que Lenín Moreno va primero. Entonces ahí sí me preocupa, porque a mí sí me queda un sabor de manipulación en algunos aspectos de otros exit poll y de otros medios incluso de comunicación. Andrés.
A ver, efectivamente yo no puedo quitar el derecho a nadie, en este caso le tocó al señor Lasso, ejercer dentro, y el propio presidente del Consejo Nacional Electoral lo ha dicho, que él está presto a absolver primero las objeciones que se pueden presentar en el momento de la inconsistencia y posteriormente las impugnaciones que generalmente terminan en recursos hacia el Tribunal Contencioso Electoral. Ese es un legítimo derecho que todo ciudadano ecuatoriano lo tiene. Y por lo tanto, me imagino yo que si se ha hablado de una posibilidad de que han habido inconsistencias importantes el día 2 de abril, lo menos que los ecuatorianos podemos exigir es que se exhiban esas pruebas y pedirle al Tribunal Contencioso Electoral pues que actúe con prudencia y con sabiduría, que las estudie y determine si efectivamente han habido irregularidades. Entonces, claro, hay personas que sostienen que lo que hicieron estuvo bien, que estuvo respaldado, que matemática y estadísticamente estuvo bien. Ahí coincido contigo en tu anterior apreciación, que sí sería importante estudiar la metodología, porque definitivamente cuando hablamos de una encuestadora que habla de un exit poll de 6 puntos arriba de un candidato y posteriormente el resultado es que es 1 o 2% del otro candidato, estamos hablando de una diferencia que matemáticamente es imposible que se produzca un exit poll. Y eso coincido plenamente. Ya, pero ahora, es evidente que es legítimo, de acuerdo a los derechos que asisten a los ciudadanos y a los actores políticos, de presentar observaciones, de presentar impugnaciones. Pero el Código de la Democracia establece un procedimiento para poder atender esas observaciones y esas impugnaciones. Y lo digo esto porque ya tenemos que comenzar a construir una cultura política en ese sentido en relación a la institucionalidad. Porque no se trata de que porque estamos en una campaña armamos un gran reality show a efectos de poder tener profundidad mediática. Porque ya la construcción de imaginarios quedó evidenciado que sí existió en esta campaña y eso la ciudadanía lo debe rechazar, porque nosotros tenemos que comenzar a tratar la política de forma seria ya en el país, aunque sea por primera vez. Y el Código de la Democracia establece que las impugnaciones, las apelaciones, las observaciones tienen que cumplir con determinados requisitos y procedimientos. Entonces, si no se llegase a presentar cumpliendo esos requisitos y procedimientos, el Tribunal Contencioso Electoral o la instancia de la Autoridad de Control Electoral va a decir, señores, no lo puedo atender y lo tengo que archivar. Entonces, también ahí tendríamos que ver la ciudadanía y exigirles a esa organización política que, más allá de sus declaraciones y sus discursos, presente entonces la documentación debidamente sustentada. Andrés Ortiz. Pienso que este ambiente enrarecido que se ha producido no de ahora, sino en los últimos tiempos, quizás tenga una explicación, que no la justifico por si acaso, ni la comparto tampoco, en el hecho, por ejemplo, que ciertos medios de comunicación de una u otra forma estuvieron inclinados más a un candidato que otro, que siempre se ha acusado, no ahora a Lenín, sino al presidente Correa, de que los candidatos presidentes tienen cierta ventaja frente a los candidatos que no ejercen. Es decir, pienso que hubo un caldo de cultivo, por llamar de alguna forma, no que justifique, sino que permita inferir que eventualmente la Autoridad Nacional Electoral pudiera inclinar su balanza hacia uno u otro lado, pero yo soy abogado, es decir, yo tengo que exhibir pruebas. O sea, esto no es cuestión de calentar la calle, como se dice vulgarmente, lo que infiero de tus palabras, sino efectivamente demostrar y presentarle pruebas. Hay un documento que circula en redes de una inconsistencia de un acta, eso es normal, en el sentido de que no hay proceso. Imagínense, eso me parece que es una parroquia rural de Ambato, de Tungurahua, es decir, efectivamente pues pueden haber inconsistencias. Claro, si esas inconsistencias se mantienen y llegan a producirse de una manera pronunciada, efectivamente nos vamos a preocupar. Me imagino que el Consejo Nacional Electoral y todos los ecuatorianos. Pero si esas pruebas no se llegasen a presentar, sí sería preocupante todo lo sucedido hasta el día de hoy. Es que te digo esto, porque es decir, a ver, vamos a impugnar las 24 provincias. A ver, está bien la emoción del discurso, pero, a ver, ¿qué significa impugnar las 24 provincias, Andrés Ortiz? Porque cada provincia tiene una cantidad importante de juntas receptoras de voto. No es cuestión, ábranme todo, es cuestión,
¿Cuáles son las juntas receptoras de votos? ¿Cuáles son las actas inconsistentes? ¿En qué consiste esa inconsistencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que comenzar a darle información veraz y contrastada a la ciudadanía, porque si no nos quedamos en el discurso político y estamos hablando de un proceso electoral que forma parte de la institucionalidad democrática del país. La agrupación política que perdió dice, y ha venido sosteniendo en los últimos meses, que tiene el más grande control electoral de la historia. Y eso significa que deberían estar en su poder las copias de las más de 41.000 actas que debieron, me imagino yo, haber sido recolectadas por los más de 41.000 delegados que estuvieron desplegados por ambas agrupaciones políticas en las respectivas mesas y juntas receptoras del voto. Eso comporta necesariamente que, no sé si país, pero eventualmente creo, debería tener en su control electoral esas copias de las 41.000 actas, y esto es cuestión de muy sencillo, de sumar y exhibirle al país que efectivamente esas 41.000 actas lo dan de ganador a Guillermo Lasso. Y además, y coincido contigo, existe un procedimiento que es, en el momento en que se exhibe un acta inconsistente, tú la impugnas, sigue el escrutinio, al final del día se ponen cuando hay dudas, efectivamente, errores de firma, errores de sumas, 150 más 150 suman 301 y resulta que pues hay un voto que sacar. Es decir, hay una dinámica atrás de las objeciones y las impugnaciones, y efectivamente el país requiere obligatoriamente que se exhiban pruebas contundentes de una eventual inconsistencia a gran escala, porque efectivamente, y coincido, tenemos que tener un poco de madurez política. Hace pocos meses acaba el señor Kuczynski de ganarle, ¿con cuánto fue a Keiko? Con 8.000 votos, o no sé, para Perú, que es el doble de la votación. Y la señora Keiko Fujimori salió el día siguiente a reconocer el triunfo del señor Kuczynski. Lo mismo pasó con Macri en Argentina, que fue un triunfo muy apretado. Es decir, las segundas vueltas rara vez son ganadas abultadamente por algún candidato. Insisto, yo no niego el derecho de la agrupación política que se siente perjudicada, que exhiba los documentos y que ejerza su legítimo derecho a la defensa. Creo que eso es sano para la democracia. Va a haber una instancia que va a ser el Tribunal Contencioso Electoral, y eventualmente el país va a determinar si efectivamente, el país, digo, los medios, nosotros quienes hacemos opinión, de saber si todo esto que ha sucedido pues tiene una explicación, tiene una justificación, porque de lo contrario, el mensaje que estamos dando es que todavía no terminamos de entender, y leí el otro día que todos los candidatos en Ecuador que han perdido en segunda vuelta dicen que hay fraude. Entonces, la verdad es que esto ya se convierte en una especie de costumbre que no constituye derecho, obviamente, pero que debemos darle vuelta a la historia en este sentido y desearle pues al candidato ganador, en este caso si se llega a ratificar, y que busque los consensos, Carlos, que tanto el país necesita. Yo creo que el presidente Correa en estos 10 años ha demostrado su capacidad, su experiencia, pero también un poco de intolerancia y su vehemencia a la hora del ejercicio del poder, ¿no? Pienso que Lenín tiene una actitud menos confrontacional y más de diálogo, y que al estar hoy claramente el país dividido en un 50-50, pienso que se debe entender puentes, mi querido Carlos, para juntos sacar adelante el país, que sin duda está atravesando momentos importantes que necesitan del respaldo de los mejores hombres y las mejores mentes para sacar adelante este país. Hay que construir esos espacios de diálogo, de tranquilidad, de paz, y de esa extendida de mano que hablaba Lenín Moreno. Eso es tremendamente importante, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, donde existen niveles de crispación importantes, y lo hemos vivido en una campaña que creo, mi querido Andrés, todos queremos olvidar. Andrés, te comprometo para la próxima semana para ya comenzar a tratar y analizar, en cambio, qué es lo que pudiese pasar los próximos 4 años, porque se pone también un gran signo de interrogación. Esta gran polarización de la sociedad ecuatoriana puede incidir en la gobernabilidad. El nuevo gobierno de Lenín Moreno tendría una gran ventaja, y esa gran ventaja es la mayoría en la Asamblea Nacional. Pero estamos hablando que la sociedad forma parte del Estado ecuatoriano y es a quienes nos debemos todos. Sin duda, Carlos, a mí me preocupa seriamente la gobernabilidad, no tanto, más allá de que demos la vuelta a la página y olvidemos todo lo que ha sucedido en esta campaña electoral. Me preocupa que la mayoría de las leyes en este país, el presidente Correa decidió hacerlas orgánicas, y para bien o para mal, si bien es un blindaje, una protección para que no venga cualquiera y las cambie, resulta que si hubo cosas malas del pasado que se quieren corregir en el presente, no vamos a tener los votos, ni país ni la oposición,
para ayudar al presidente electo a cambiar las cosas para bien. Entonces, esperemos que haya madurez política en todas las tiendas, que cuando se presenten proyectos de ley que en definitiva redunden en beneficio de la ciudadanía, se depongan actitudes, se limen asperezas y realmente se busque el fin que todos queremos, que es sacar adelante a nuestro país. Entonces, ciertamente, y agradezco tu gentil invitación, aquí estaré, es un tema de coyuntura muy interesante y muy importante para el nuevo gobernante, manejar estas mayorías que no son móviles, son inmóviles, que es lo preocupante, porque si bien es cierto hay una mayoría que va en principio a darle cierto oxígeno al presidente electo, no necesariamente le da esa fortaleza que tenía el presidente Correa con más de las 2/3 partes que le permitía gobernar con su equipo de asamblea. Entonces, eso es importante tener presente el desafío que le toca al presidente electo, mi estimado Carlos. Andrés Ortiz, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y regresamos ya con la presencia de Miguel Carvajal, asambleísta electo por Alianza País, con quien vamos a hablar sobre lo mismo, pero ya también de los retos que tiene el próximo gobierno nacional para el periodo 2017-2021.